¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Yo soy Jofre Morbach, gerente de mantenimientos y aplicaciones especiales de la empresa MWF Soluciones Multitécnicas. Les quiero agradecer a todos por participar en ese webinar que está enfocado en el tema de calidad de aire y eliminación de viruses en ambientes laborales, organizado por MWF Soluciones Multitécnicas. Nosotros tenemos un plan para el COVID. Esa charla, ese webinar está enfocado puramente en el tema de tratamiento y calidad de aire. Pero quiero recalcar que nosotros como empresa somos especialistas en aire acondicionado, ventilación mecánica. Brindamos servicio también de instalación y mantenimiento en seguridad electrónica, contra incendio y, bueno, todo lo que es facility management. Hoy en día, como repito, estamos enfocados en el tema de calidad de aire por los acontecimientos que estamos pasando, y quiero presentar y dar la bienvenida a nuestro expositor e ingeniero José Paulo Naranjo, gran especialista de calidad de aire, fundador y actual gerente de la empresa Ambientes Puros. Buenos días, José Paulo. Hola, muy buenos días, Jofre. Muy buenos días también para todos. De antemano, dar las gracias también al equipo de MWF por tenernos entonces conectados en este webinar, y sin duda pues un tema de importancia actualmente por el tema del COVID, ¿cierto? Bueno, para comenzar entonces, iniciaré presentando entonces mi pantalla. Y entonces trataremos el tema de calidad de aire interior y la eliminación de virus en ambientes laborales, principalmente. En la pantalla pueden encontrar los contactos también de el señor Jofre Morbach, en representación entonces de MWF, quien entonces podrá atenderlos sin duda en cualquier solicitud que tengan entonces después de la presentación. Al final vamos a tener también una serie tiempo para responder las preguntas que se presentan hasta que vean necesarias durante este tiempo. Soy ingeniero electromecánico, mi nombre es José Paulo Naranjo, soy, digamos, representante de ACAIRE, la Asociación Colombiana de Aire Acondicionado y Climatización. Hago parte del Comité Técnico de Calidad de Aire Interior para Colombia. Soy fundador de la empresa Ambientes Puros, empresa dedicada a ingeniería de temas de innovación en soluciones de calidad de aire interior desde hace 6 años. Vivo en la ciudad de Medellín y bueno, también encuentran entonces mi correo electrónico y mi contacto telefónico para las dudas que podamos entonces resolver, principalmente desde la parte técnica. Entonces, comenzamos. Primero, de manera de contexto, entender síndrome de edificio enfermo, digamos que es un síndrome declarado ya por la OMS, la Organización Mundial de la Salud, desde el año 82, y esto para entender que el COVID sin duda fue un llamado de atención, ¿cierto?, que tuvimos, pero que las enfermedades causadas por mala ventilación y en los espacios internos es un tema que viene ya en auge desde el año 82, como les repito, declarado por la OMS, y se refiere principalmente entonces a los síntomas y el diagnóstico asociado a las personas que ocupan entonces un ambiente que, digamos, en teoría las enferma. Esos síntomas principalmente se dan por vías respiratorias, y para declarar un espacio entonces con síndrome de edificio enfermo, debemos hacer una evaluación en donde se determina que el público, la población que ocupa ese lugar, más del 20% de esa población, entonces, contrae alguno de estos síntomas recurrentemente. Entonces de esa manera podríamos declarar entonces el edificio con síndrome de edificio enfermo, ¿cierto? ¿Qué está asociado al síndrome? Pues una baja calidad en la salud y el bienestar de las personas, y a un usuario final sin duda es un tema de costos asociados al ausentismo laboral por incapacidades principalmente, y también a una reducción en sus procesos de calidad, ¿cierto? Digamos que la elevada incidencia de infecciones respiratorias y resfriados es el indicador más alto, más comúnmente conocido,
en los ausentismos laborales en las empresas. Entonces, el tema de la calidad del aire se vuelve sin duda un elemento de muchísima atención. Ahora, infecciones nosocomiales, o también conocidas como infecciones asociadas a la atención en salud, son infecciones contraídas en espacios hospitalarios principalmente, ¿cierto? En clínicas y hospitales, y se refiere a las infecciones que contrae una persona en estos lugares, pero ajeno a la razón por la que estaba consultando. En otras palabras, en países como Colombia, por ejemplo, la OMS dicta que estamos alrededor del 25% en un indicador de infecciones nosocomiales. Significa esto que de cada 100 personas que visitemos una entidad de salud, 25 pueden contraer una infección diferente a la que estábamos consultando inicialmente. Pero, ¿cómo se asemeja esto entonces ahora a lo que está pasando con el COVID? Y es que ese tipo de infecciones ya no solo se dan en ambientes hospitalarios o clínicos, sino que se traslada a cualquier ambiente interno, cualquier espacio interno, en donde, por ejemplo, en una oficina, sin duda, con el tema del SARS-CoV-2, podemos contraer una infección de este tipo que incluso nos puede causar la muerte, ¿cierto? Entonces, es importante tenerlo en cuenta porque empezamos entonces a entender, sin duda, que todos los espacios internos merecen una atención y un cuidado especial. A manera de contexto también, para entender los mecanismos de transmisión, principalmente ahora con el COVID, pero repito, digamos, esto es un tema que se debe tratar a modo general con cualquier tipo de microorganismo que sea aerotransportado. Los mecanismos de transmisión, principalmente directo, dicho por la OMS, ¿es cierto? Por eso digamos que el aislamiento y sobre todo el no estar en contacto físico con otras personas es la principal manera entonces de reducir esos riesgos de contaminación. El segundo es un mecanismo indirecto que se da a través de superficies, ¿cierto? Y es una manija de una puerta, un escritorio, un elemento celular, por ejemplo. Digamos que este tipo de mecanismo es el que también debemos entonces evitar haciendo desinfección de superficies. Y por último, entonces, tenemos el mecanismo a través de las gotas, que es el que se viene haciendo, digamos que bastante comunicación y propaganda ahora, porque, digamos, lo generamos las propias personas, ¿cierto? Y es las gotas que se dan a partir de la tos, de los estornudos e incluso al hablar. Por eso el uso del tapabocas es fundamental entonces para reducir ese riesgo de propagación. ¿Qué pasa entonces con las gotas? Que hay un término o hay un tema, una teoría dada por la OMS que se refiere al tamaño de partícula del microorganismo, al tamaño de la gota, y entonces, dependiendo de esto, qué capacidad tiene entonces de contagiar y de propagarse en los ambientes internos. Para eso vamos a explicarlo entonces en la siguiente gráfica, y es, a raíz de un estornudo, por poner un ejemplo, ¿cierto? Pero repito, puede darse por tos incluso al hablar, se generan gotas con un tamaño de partícula de aproximadamente mayor a 5 micras, ¿cierto? Entre 5 y 10 micras. Estas micropartículas o estas partículas, digamos que tienen la capacidad sin duda de alojar una carga viral, una carga de microorganismos que sin duda va entonces a ser capaz de contaminar o infectar a otra persona. Pero por ese tamaño, al ser mayor a 5 micras, entonces lo que se dice es el peso hace que caiga por gravedad y que el máximo de longitud al cual puede alcanzar es de aproximadamente 1.5 hasta 1.8 metros. Entonces, por eso, digamos, el distanciamiento social entre las personas siempre sea mayor a 1.5, ojalá a 2 metros, porque, digamos, de esa manera se reduce sustancialmente entonces ese riesgo de propagación, ¿cierto? Pero ya dicho incluso por el CDC, que es el Centro del Control de Infecciones en Estados Unidos, de Enfermedades e Infecciones en Estados Unidos, que es un ente gubernamental, y dicho también por el ASHRAE, que es la Asociación de Ingenieros en Climatización, ya hay suficientes estudios que demuestran que esas partículas o esas gotas mayores a 5 micras tienen la capacidad de evaporarse, ¿cierto? No dejan de ser agua también, estar conformadas en parte por agua, y al evaporarse, a través de un efecto que se llama evaporación superficial, al caer y al estar en contacto con el aire, o incluso al golpear una superficie, partirse en otros elementos de menor tamaño, se convierten entonces en núcleos goticulares. Esos núcleos ya tienen un tamaño de partículas sin duda mucho menor a 5 micras. El ser menor a 5 micras
también les permite tener capacidad a cada uno de ellos de alojar una carga viral o una carga de microorganismos importantes. Finalmente, al estar entonces en este rango de tamaño de partícula, sin duda se convierten en un elemento aerotransportado, entendiendo así que los microorganismos, y en el caso, por ejemplo, del SARS-CoV-2, él no tiene la capacidad de volar o de trasladarse por sí solo, sino que él utiliza un mecanismo de transporte, que en este caso son o las gotas u otro elemento microscópico inferior a 5 micras para ser aerotransportado, ¿cierto? Al ser aerotransportado, sin duda, entonces, tiene la capacidad de moverse por los sistemas de aire acondicionado y por el tamaño de partícula, difícilmente ser atrapado por un filtro, ¿cierto? O un filtro de una eficiencia estándar. Sin duda, un filtro de alta eficiencia como un EPA tiene una alta probabilidad de atraparlo. No de inactivarlo, pero sí de atraparlo. Pero, ¿cuántos espacios entonces conocemos regularmente con filtración EPA? Regularmente están entonces enfocados al sector clínico o de laboratorios. Los demás ambientes, digamos que no contamos con filtros EPA, y eso hace entonces que haya un potencial muy alto de riesgo de infección del virus entonces o de otros microorganismos en el ambiente. Para entender esto, pues sin duda tenemos, por ejemplo, en la gráfica que estamos viendo, la relación entonces de los filtros que se tienen, el tamaño de partícula que se tienen entre diferentes microorganismos. Entonces, ¿por qué la complejidad ahora con el virus del COVID o que genera el COVID? Por el tamaño de partícula que está entre 0.03 a 0.3 micrones, ¿cierto? Y repito, los núcleos goticulares aerotransportados llegan a medir menos de 5 micrones y superiores a 1 micrón. O sea que, siendo aerotransportado una microgota o un núcleo goticular con un tamaño de partícula de 1.5 micrones, es capaz de alojar una carga viral que puede infectar entonces, sin duda, a una persona. Como les explicaba, en el caso, por ejemplo, de ASRAE en Estados Unidos, repito, la Asociación de Ingenieros de Climatización y Aire Acondicionado de Estados Unidos, en unión con el CDC, que es el Centro de Control y Prevención de Infecciones y Enfermedades en Estados Unidos, digamos que ya hay suficientes estudios, como por ejemplo este artículo, este documento que publica ASRAE en abril de este año, en relación entonces a los núcleos goticulares y a la capacidad que se tiene de ser aerotransportados los microorganismos, ¿cierto? Y lo hizo a propósito del COVID. Repito, hay otra serie de microorganismos que pueden infectarnos y que pueden volver los sistemas o convertir los sistemas de climatización en un potencial riesgo de infecciones, ¿cierto? Pero lo hizo a propósito del COVID, ¿cierto? Entonces, el documento está disponible en la página de ASRA de manera gratuita, o en internet lo pueden buscar así como con el título que lo están viendo en pantalla, y pueden leerlo y darse cuenta científicamente entonces que a manera de resumen, lo mostramos en la imagen, una persona que genere ese núcleo o esa gota, al sufrir el efecto de evaporación superficial o incluso de impacto sobre una superficie, se puede convertir en partículas o núcleos goticulares de menor tamaño y, repito, ser aerotransportado y alojar el virus entonces y trasladarlo a otros espacios. Existen también diferentes, digamos, publicaciones que ya demuestran entonces que esto es verídico y está funcionando. En el caso, por ejemplo, la revista Semana en Colombia hizo una publicación haciendo referencia a un artículo ya de investigación científica donde se encontraron patógenos o residuos del patógeno del COVID que generan el COVID en ductos de aire acondicionado en un hospital. La manera de entender esto es que si llegó al ducto de aire acondicionado es porque sin duda se convirtió en un aerotransportado o fue aerotransportado, perdón, a través de una microgota o una partícula en el aire, ¿cierto? Publicaciones como esta también de Semana, en una edición especial que se llama Semana Sostenible, se analiza entonces cuál es la relación que se tiene entre el material particulado de ambiente. En el caso, por ejemplo, en Colombia, en la ciudad en la que yo vivo, en Medellín, tenemos 2 alertas ambientales por año, en diferentes épocas del año, donde los índices de material particulado en el aire exterior son muy elevados en temas de PM2.5. Estamos hablando de partículas de 2.5 micras. Repito, inferiores a 5, que se pueden mover en los flujos de aire acondicionado, que pueden llegar a los espacios primero internamente a través de las inyecciones de aire exterior, y al convertirse entonces ese
material particulado o al entrar en los ambientes internos, ese material particulado, y al tener la capacidad de alojar o de transportar un microorganismo, entonces hace que los sistemas de climatización se conviertan, sin duda, repito, en un elemento clave a atender para reducir estos riesgos. Un paréntesis allí, las tomas de aire exterior, digamos que siempre no han sido muy queridas en los diseños de climatización, porque siempre traen una carga adicional al sistema, vienen o con mayor temperatura o con mayor grado de humedad, y reducir estos dos factores hace que la máquina de aire acondicionado tenga que consumir más energía, ¿cierto? O sea, de mayor tamaño. Entonces, digamos que siempre se ha buscado reducir esas tomas de aire exterior, y en muchos casos se ha eliminado de manera drástica, sin ni siquiera hacer un análisis previo entonces de la carga de contaminantes internos. Ahí hay dos elementos súper críticos, y es, al no tener ventilación externa, los contaminantes internos les queda difícilmente, no se pueden diluir, entonces las concentraciones van a aumentar y ocurre lo que llamábamos al principio síndrome de edificio enfermo. Pero también tenemos el elemento de la inyección de material particulado, hace que se convierta en un potencial riesgo de contagio de infecciones de microorganismos. Entonces hay que encontrar un balance entre esos dos elementos. ASRAE lo define muy bien, y es que se debe hacer un análisis no solo de la calidad del aire interior, sino del entorno del edificio, y sin duda la estructura de cómo esté entonces construido el edificio. Me refiero a edificio a cualquier ambiente cerrado, ¿cierto? Digamos de más de un piso, para determinar entonces cuál va a ser esas tomas de aire exterior y la manera como se van a manejar los sistemas de climatización. Aprovecho incluso y hago el llamado siempre a la necesidad de haber una legislación, de que haya una legislación, una regulación en cada uno de nuestros países que determine cuáles son esas tasas de ventilación o cuáles son esas tasas de carga de contaminantes internas, para garantizar la salud y el bienestar de las personas, que digamos es el objetivo principal que debe tener entonces el sistema de climatización. Un segundo documento, también de ASRAE, que se refiere, y acá entramos entonces en materia en cuanto a soluciones en temas de calidad de aire interior, y es la posición que ejerce ASRAE frente a los posibles o las tecnologías que se reconocen, o los elementos o digamos mecanismos para limpiar el aire, temas de filtración de aire, ¿cierto? Y es muy claro en decir que esa limpieza y esa filtración, ¿cierto?, se utilizan es para mejorar la calidad del aire interior, pero también ahí está la palabra clave, lo que mencionaba anteriormente, y es permitir la reducción en las tasas de ventilación de aire exterior, ¿cierto? No es reducirlas o cortarlas de manera drástica, sino hacer un análisis de internamente cómo voy a limpiar ese aire, si voy a utilizar un filtro o un elemento de purificación, por ejemplo, de fotocatálisis o cualquier otro elemento, pero que me garantice entonces esa reducción de contaminantes. Importante aclarar, vamos a encontrar, y a propósito ahora del boom del COVID, una serie de tecnologías y digamos que equipos que van a llegar de todas partes del mundo, una cantidad de inventores diciendo que tienen la solución para el tema de la calidad del aire y la descontaminación, ¿cierto? Este documento es una buena guía para entender cuáles son esos elementos, esas tecnologías que ha validado ASRAE y que determina y dice son buenas, funcionan o no funcionan, o bajo qué condiciones entonces se deben implementar, ¿cierto? Siempre buscando entonces sin duda la seguridad de las personas. Entonces es una buena guía para referirse o para buscar entonces entender esto. Ahora, sin duda, otro documento que es gratis, que lo encuentran también en la página de ASRAE y que pueden descargar. Uno de ellos, entonces, y vamos a enfocarnos en al menos dos, y al final, digamos que en las preguntas que tengan podemos resolver algunos adicionales si las tienen, y lo estamos viendo muy fuerte ahora, nos están bombardeando, digamos, por todos los medios posibles, el uso de luces UV, principalmente luces UV germicidas que están en un rango, un espectro que se llama UVC, y se utilizan, y es importante entender esto, para degradar el material orgánico e inactivar microorganismos, pero en superficies, ¿cierto? Esa es la palabra, digamos, clave que hay que entender cuando nos ofrecen o se refieren a una luz UV como un elemento de desinfección de aire. Hay que entender que no es en aire, sino en los sistemas de aire acondicionado, por ejemplo. ¿Por qué? Porque podemos poner la luz ultravioleta
en un serpentín, en un filtro, e inactivar los microorganismos que queden posados frente a esa superficie, ¿cierto? Pero mientras el microorganismo pase a través de la luz, a la velocidad que pasa, digamos que no hay ningún tipo de incidencia, al menos demostrada hasta ahora, que logre entonces inactivarlo. De esa manera, lo que debemos entender entonces es que esto es un purificador de aire o un elemento de purificador de sistemas de aire acondicionado pasivo. Lo que él hace es que una vez el microorganismo se posa frente a él, lo inactiva a través entonces de la luz ultravioleta, pero repito, el elemento o el microorganismo que pase derecho no va a tener entonces ningún tipo de afectación. Sin duda, no es un filtro, una luz UV no es un filtro, hay que entender un filtro como un elemento, digamos, de un material denso que lo que hace es retener material particulado, ¿cierto? No inactiva microorganismos, repito, lo que hace es retenerlo. La luz UV no es un filtro, la luz UV simplemente irradia y en el buen sentido, pues, me disculpan la palabra, lo que hace es que quema entonces la membrana exterior entonces de los microorganismos y de esa manera no les permite entonces a ellos ni reproducirse ni alojarse en un huésped entonces para poder entonces contagiarlo. Entonces ahí hay que entender y tener muy claro ese elemento. El espectro de onda, si se desea, digamos, utilizar una luz UV para desinfectar una superficie, el espectro de onda sugerido es el de 254 nanómetros. El UVC está entre 200 y 280 nanómetros. Justo el de 254, digamos, es el sugerido para, con más efectividad para inactivar este tipo de microorganismos. Sin embargo, existen otros tipos de luces UV que están en el espectro de UVA, por ejemplo, en el espectro UVB, que también tienen la capacidad de hacerlo en menor proporción, pero digamos que pueden tender a ser un poco más seguro a las personas. ¿Por qué? Porque la luz ultravioleta no debe estar expuesta a las personas, ni a la piel ni a los ojos. Entonces, en ese sentido, digamos que también tiene una limitante muy grande y es que no se deben instalar de manera expuesta en los lugares ocupados, sino que debe estar entonces siempre en el interior de las unidades de climatización, ¿cierto? A no ser que el ambiente esté desocupado y se quiera entonces desinfectar las superficies, pero ahí hay un tema también importante y es qué sombras generaría, cuánto tiempo de exposición tendría, porque digamos esa luz va a afectar las superficies también y las va a cristalizar. Entonces, digamos que tiene ciertas limitantes entonces esa selección de luces UV. Una segunda tecnología, entonces, se refiere al proceso de oxidación avanzada o de proceso de oxidación fotocatalítica. Es un proceso que también reconoce ASRA en el documento que les mencionaba ahora como una tecnología activa. Este sí no es pasivo, esta es una tecnología activa y se refiere a activo porque digamos que el elemento o el microorganismo no necesariamente tiene que venir hasta el dispositivo para ser inactivado, sino que en cualquier lugar donde él se encuentre, sea en el aire, sea en una superficie, va a estar siendo combatido. Ahora, eso parece medio irreal, enseguida les voy a explicar cómo lo logra, pero es una solución súper efectiva, reconocida por ASRA y principalmente muy rápida entonces para lograr los resultados. La fotocatálisis es un proceso natural que regularmente se asemeja a la fotosíntesis, emplea como fuente de energía la luz UV del sol, ¿cierto?, en ambientes externos para generar entonces elementos descontaminantes que permiten entonces inactivar microorganismos, pero también gases como compuestos orgánicos, ¿cierto? La fotocatálisis, digamos, en un dispositivo ya artificial, por llamarlo así, emplea entonces una lámpara de luz UV de 254 nanómetros, o sea, exactamente la misma que se emplea en la lámpara germicida, ¿cierto? Pero que se utiliza es básicamente para irradiar una superficie que tiene una serie de compuestos y elementos metálicos, principalmente dióxido de titanio, y a partir de allí se genera entonces una reacción química que produce peróxido de hidrógeno en estado gaseoso. Ese peróxido de hidrógeno es un elemento que se reconoce incluso por la FDA y por OSHA en Estados Unidos también, como un oxidante amigable para la reducción entonces de contaminantes y saludable entonces para estar en contacto con las personas.
siempre y cuando esté en los rangos de límite permitido. Digamos, la FDA, por ejemplo, determina que la concentración de hidroperóxido permitida en un ambiente ocupado en un tiempo de 8 horas, 5 días a la semana, es de 1 ppm, y con la fotocatálisis se alcanzan concentraciones de 0.01 y hasta 0.02 ppm no más. Entonces, en ese sentido, es un sistema muy seguro que está alejado sustancialmente de esos límites, pero que tiene la capacidad entonces de reducir no solo microorganismos como virus, sino bacterias, esporas que se acumulan regularmente en los ductos de ventilación y también compuestos orgánicos volátiles, en su mayoría causantes de malos olores. Existen diferentes estudios científicos que demuestran la veracidad o la efectividad de la fotocatálisis en este tipo de microorganismos, y entre ellos, por ejemplo, el SARS, el COP1, que ya se determinó que tiene una estructura idéntica entonces a la del COP2, y de esa manera entonces se puede determinar que la capacidad sigue siendo igual con cualquier tipo, igual a la que se tiene con otro microorganismo para inactivar, por ejemplo, el COP2 causante del COVID-19. Nuestra solución, y que estamos entonces en este momento promoviendo a través de MBWF, es purificación por oxidación fotocatalítica con un equipo llamado UTO, que es la sigla de Unidad de Tratamiento Oxidativa. Es un dispositivo que genera a partir de fotocatálisis peróxido de hidrógeno entonces en estado gaseoso, y que está diseñado para instalarse en los ductos de aire acondicionado y permitir entonces sin ninguna duda un efecto activo sobre todos los ambientes, tanto aire como superficies. La manera como lo consigue, y es lo que les explicaba ahora, es que en el esquema, por ejemplo, están viendo un ducto de suministro de aire acondicionado en el que vienen viajando internamente gérmenes y patógenos, y también pueden ser compuestos orgánicos, por ejemplo. Y al momento entonces de encontrarse con la generación del hidroperóxido de este equipo de UTO, ese hidroperóxido entonces va a empezar a estar en contacto con esos microorganismos o con esos contaminantes y a inactivarlos de manera muy rápida, ¿cierto? Adicional a eso, digamos que se desinfecta la superficie interna del ducto, y al salir ese hidroperóxido por los difusores que se están usando para climatizar el lugar, entonces estamos inundando el ambiente con una carga nociva para todos estos contaminantes, que es, repito, saludable para las personas, pero que en todo momento va a estar entonces atacando todos los microorganismos. Repito, en el aire y en superficies que estén en contacto con ese aire. La instalación se logra muy fácil, es un diseño que está hecho para instalarse en aproximadamente 20 minutos. En su sistema plug and play se instala, se energiza, se da potencia y él inmediatamente empieza a generar el hidroperóxido. Vemos entonces una imagen de una unidad de tratamiento oxidativa instalada en un ducto de aire acondicionado. En la imagen del lado izquierdo podemos ver una unidad manejadora de aire. Para que se hagan una idea, esta máquina tiene una capacidad de 7.5 toneladas de refrigeración, equivalente a un área de climatización de aproximadamente 150 metros cuadrados, y esa es la manera entonces como se ve UTO instalado en ese conducto de suministro de aire acondicionado. En la foto del lado derecho vemos una celda, pues la celda interna encendida, que está generando el hidroperóxido y lo está entregando entonces a todo el fluido de aire. Ahora, no es necesario que esta celda quede en contacto con todo el flujo del aire, porque no se comporta tampoco como un filtro. Ella no retiene partículas, ella simplemente genera el hidroperóxido, hidroperóxido y otros elementos descontaminantes como se me escapa en este momento el nombre, pero es elementos descontaminantes como micropartículas de hidroxilo, por ejemplo, que tienen la capacidad también entonces de descontaminar, y agentes oxidantes que también se reconocen naturalmente para desinfectar ambientes internos, ¿cierto? Entonces, esta celda, digamos, repito, no debe ni siquiera atravesar hasta la pared del frente de donde se está instalando, simplemente estar en contacto con el flujo del aire, y se selecciona de acuerdo al caudal entonces que vayamos a tratar. Dependiendo del tamaño del sistema de climatización,
hay diferentes tamaños de celda con los que se puede entonces entregar más o menos hidroperóxido para que tenga la capacidad entonces de atacar y de combatir y mezclarse entonces con todos estos contaminantes. Una característica especial, y es en la foto del lado izquierdo vemos este aro azul que están viendo encendido, es un indicador permanente de funcionamiento que él va a ir cambiando de color a medida que se degrada la celda de fotocatálisis. Estas celdas tienen una vida útil de hasta 2 años en funcionamiento 7×24, entonces es necesario también el usuario final entender en qué momento es necesario reemplazarla, porque, digamos, a diferencia de una luz ultravioleta en un serpentín, no hay manera de hacerle un seguimiento directo, a no ser que se tenga, pues, digamos, una fecha anotada de en qué momento se instaló, y posterior a eso, entonces, generar una alarma para ir y reemplazarla en el tiempo en el que se vence, que regularmente es 1 año, ¿cierto? Entonces, con la celda de fotocatálisis, lo que conseguimos es, sin duda, una mejoría en la vida útil hasta 2 años, pero además también entonces un indicador que nos va a decir en qué momento debemos reemplazarlo. Él empieza en un azul turquesa, posterior a eso pasa a naranja, luego a rojo, y finalmente cuando requiere un cambio de celda, entonces está en un destello, en un parpadeo permanente, que indica entonces que es necesario reemplazarla. Una imagen o un esquema o un video esquemático que demuestra entonces la manera como los patógenos son atacados con el hidroperóxido, lo están viendo en pantalla, y digamos que es, repito, un elemento muy rápido, que tiene un efecto muy rápido sobre la inactivación de microorganismos y sobre todo sobre los compuestos orgánicos, repito, que se pueden generar también en ambientes internos. Ahora, maneras de validar entonces la efectividad y cómo se logra siempre es haciendo mediciones de carga microbiológica en ambiente, y digamos que esto aplica incluso para diferentes tecnologías que se puedan encontrar en el mercado, y es evaluar cuál es la carga microbiológica antes de instalar cualquier dispositivo, cualquier elemento, una carga microbiológica en ambiente, ¿cierto?, que sea aerotransportada, y tomar, ¿cierto?, unas mediciones después de la implementación de la tecnología para validar entonces cuál es ese resultado. Con UTO se logran entonces resultados superiores al 90% de la reducción de la carga microbiológica de compuestos orgánicos de manera muy rápida. Al menos en horas se consigue una reducción de más del 50% de esa carga microbiológica, ¿cierto? Estos estudios se realizan a través de laboratorios externos que determinan entonces, repito, a través de una muestra, de una medición del aire, donde se toma 1 metro cúbico de aire y se impacta sobre un medio de cultivo como el que están viendo en la imagen, y a partir de allí se hace un proceso de incubación para determinar cuántos microorganismos hay en el ambiente, ¿cierto? Entonces, y posterior a eso, repito, se hace una prueba similar, que incluso no, en ocasiones puede no ser solo una, sino varias, 2, 3, dependiendo de lo que determine el microbiólogo, dependiendo del uso del lugar, y de esa manera entonces validar el efecto que se tiene. Esa misma prueba también se puede hacer sobre superficies, y puede ser en el serpentín, en el filtro, incluso en una superficie interna del lugar que se está climatizando. Vemos, por ejemplo, imágenes de UTO instalado en conductos de suministro de aire acondicionado. Idealmente se instala a la salida de la manejadora, de modo que su efecto alcance de manera inicial todas las superficies internas del ducto y garantice la salida por todos los difusores entonces que vamos a tener climatizando, ¿cierto? Se puede lograr un enclavamiento eléctrico a la unidad de aire acondicionado, o se puede conectar a una fuente de energía 7×24, de manera que él siempre esté generando el hidroperóxido, ¿cierto? Funcionan 110 o 220 voltios, 50 o 60 Hz sin ningún tipo de cambio, ni ajuste, él solo se autorregula, no requieren mantenimiento, y esto es importante saberlo. Las celdas de fotocatálisis son autolimpiables, entonces solo es reemplazarlas cada 2 años, como les decía, cuando la señal esté en rojo, y durante ese tiempo no requiere tampoco, entonces, digamos que ni lubricación ni sellos especiales. Una imagen que demuestra la manera como se instala, y acá explico el por qué es tan rápido. Cada UTO viene con una platina base que se adhiere, se instala en el ducto de suministro de aire acondicionado,
Ella trae sus propios adhesivos, no requiere, digamos, ni tornillos ni pegantes adicionales. Trae un par de guías que finalmente entonces son las que van a sujetar la unidad de potencia, y de esa manera entonces lo único que resta es darle potencia para poder que el equipo entonces se energice y comience entonces la producción de hidroperóxido. Bueno, yo agradezco mucho entonces la atención. Sin duda el mensaje es la salud, digamos que es el principal factor a cuidar en este momento y ojalá siempre, ¿cierto? Todos somos parte de la solución en cualquier ámbito. Si digamos estamos desde el área de diseño, desde el área de instalación, como compradores, como cualquier figura que podamos ponerlo, todos somos usuarios del sistema de calidad de aire y los sistemas de climatización. En ese sentido, entonces, en la medida que podamos aportar para mejorar en la calidad del aire de ambientes internos, nosotros mismos estamos siendo beneficiados. Y sin duda, por favor, cuídense, protejan a sus familias, ahora más que nunca. Para terminar, sin duda, mencionarles entonces, y repito, el agradecimiento al equipo de MWF. Dejo entonces en pantalla el contacto de Geoffrey Morbas como la persona encargada de atenderlos entonces, y sin duda completamente dispuestos para resolver todas las inquietudes que tengan durante la presentación. Perfecto. Estamos haciendo una recopilación ya mismo de todas las preguntas que tenemos y vamos a comenzar entonces a responderlas. Intentaré entonces ir en orden y siguen abiertos sin duda pues, el canal para que puedan ir planteando las inquietudes que tengan. Pregunta 1. ¿Qué pasa con el equipo? ¿Qué pasa con el tipo split? ¿Puede transportarlo? ¿Qué recomendaciones? Sin duda, los equipos tipo split, entiendo, se refiere entonces, por ejemplo, a los mini split, los tipo pared, los cassette. Para este tipo de aplicaciones se debe tener o evaluar primero si se tiene una inyección de aire exterior. En ese ducto de inyección se puede hacer una implementación de UTO calculando el volumen de aire del lugar. A través de Geoffrey podemos hacer esas selecciones e instalar el UTO en esa inyección de aire exterior para que el hidroperóxido y todos estos elementos descontaminantes lleguen al ambiente interno, ¿cierto? Si, digamos, no se cuenta con esa inyección de aire exterior, podemos generar un sistema recirculante a través de un ventilador helicocentrífugo, por ejemplo, que es un sistema relativamente económico y fácil de instalar, que lo que va a hacer es mover el aire internamente, empleando un ducto de una distancia corta, y en ese ducto entonces implementar UTO también entonces para entregar el hidroperóxido. Segundo, con los equipos UTO solo se elimina el virus de los ductos o también del ambiente. Pues sin duda está diseñado principalmente para descontaminar el aire y el ambiente que está en contacto y que se va a inundar del hidroperóxido, pero también es claro entender que ese aire va a estar en contacto con las superficies internas del conducto y por ende entonces lo va a desinfectar, y también las superficies del ambiente que estamos climatizando, y de esa manera entonces también logramos una reducción en esa carga microbiológica de contaminantes en superficies. Tercero, necesito cambiar mis equipos existentes de aire acondicionado o UTO se adapta. Sin duda, es un equipo diseñado para adaptarse a los diferentes tipos de sistemas de climatización o de ductos de aire acondicionado. Aplica para un ducto de fibra de vidrio, un ducto metálico, un ducto, incluso los más modernos que ahora son en polisocianurato. Entonces, aplica para cualquier conducto. Y repito, tenemos 6 modelos o tenemos diferentes modelos, diferentes tamaños que se seleccionan a partir del caudal de aire acondicionado que vayamos a tratar o el volumen de aire que vamos a tratar entonces de climatización. Pregunta 4. ¿Cuál sería la velocidad de aire en un ambiente con lámpara UVC para que sea efectivo? Digamos que si vamos a hablar de luces UVC, la velocidad del aire es muy crítica, o sea, prácticamente debería pasar muy lento, o sea, muy lento es que dé suficiente tiempo al microorganismo para poder ser inactivado, y digamos que un sistema de climatización no aplica para este tipo de elementos. Entonces, entendiendo bien la pregunta, si se quiere disminuir la velocidad del aire para poder que la luz UV sea efectiva, no es viable.
En ese sentido es mejor emplear otro tipo de tecnología o seguir usando la luz UV para desinfección de la superficie que estamos tratando, ¿cierto? Es básicamente eso. Pregunta 5. ¿Cómo medir que la calidad del aire es la correcta? Presentábamos entonces el método de validación que se hace a través de mediciones microbiológicas de ambiente, utilizando una medición antes o una serie de mediciones antes y una serie de mediciones posterior al uso de la tecnología para validar entonces cómo es esa reducción en la carga microbiológica de ambiente. Se debe hacer sin duda a través de un profesional especializado en este campo. Ambientes Puros en este sentido, digamos que ha hecho diferentes contrataciones con laboratorios donde tenemos entonces validados diferentes sectores económicos donde hemos hecho este tipo de pruebas. Pregunta 6. ¿Cada cuánto tiempo se le debe dar mantenimiento si lo necesita o se debe cambiar? Si no necesita mantenimiento, se reemplaza una celda, que es el consumible, cada 2 años. Digamos que no es un consumible costoso, es un consumible de muy fácil reemplazo. Toda esa presión se desmonta la unidad principal, se retira la celda vieja, se reemplaza por una nueva y inmediatamente el sistema reinicia y tenemos otros 2 años de purificación de aire, ¿cierto? Entonces, en ese sentido es lo único que debemos intervenir el equipo. Pregunta 7. ¿Cuál es el porcentaje de efectividad de los UTO? ¿Debe funcionar 24/7 o solo durante el funcionamiento del equipo de ventilación? Muy buena esa pregunta. Vamos a hacer, digamos que incluso una ampliación allí a la respuesta, y es, los equipos funcionan 110, 220, cualquiera, digamos, mejor dicho, ellos trabajan en un rango entre 90 y 227 voltios, entonces él se ajusta a las fluctuaciones incluso de voltaje, primero que todo eso. Segundo, trabajan a 50 o 60 Hz, igual se regula, no tiene ningún inconveniente. Puede conectarse 7x24, puede estar enclavado a la unidad de aire acondicionado. Se optimiza el funcionamiento de la celda al estar enclavado a la unidad de aire acondicionado, porque en los tiempos de apague de la unidad de aire acondicionado, en ese sentido, la celda va a estar apagada y entonces optimiza su vida útil. ¿Qué tanto? Puede llegar a durar máximo hasta un 50% más, o sea, hasta 3 años aproximadamente, ¿cierto? Si se está 7x24 encendida, no hay riesgo de una posible concentración mayor de hidroperóxido, debido a que estas moléculas de hidroperóxido se van interrumpiendo a medida que pasa el tiempo. Entonces, ellas mismas se van rompiendo, se van degradando, se va renovando, entonces se mantiene una concentración estable, siempre por debajo de los límites permitidos por la FDA. Lo que ocurriría entonces es, si por poner un ejemplo, en la noche se apaga la unidad de aire acondicionado y la unidad UTO queda encendida, esa concentración se queda dentro del ducto, y en la mañana o en el momento en que se enciende el sistema, se arrastra ese hidroperóxido por el flujo de aire acondicionado, llega a los ambientes incluso con una carga más fuerte, y en cuestión de minutos se estabiliza y se mantendría entonces en los niveles de concentración normales, y de esa manera entonces incluso se puede manejar una especie de desinfección de choque en las mañanas, que regularmente los sistemas de climatización manejan, o una carga de compuestos orgánicos volátiles muy alta después de pasar varias horas apagado, o incluso de proliferación de microorganismos durante esos tiempos de apagado. Pregunta 8. ¿Cuáles son las diferencias más importantes entre usar filtros EPA y usar UTO dentro de los conductos de aire acondicionado? Excelente pregunta. Los EPA son un filtro, son, digamos, elementos diseñados para atrapar el material particulado, entre ellos los microorganismos, ¿cierto? Pueden alcanzar, digamos, una eficiencia hasta el 99.97 o incluso un ULPA, que es un 99.99%, ¿cierto? Repito, no lo inactiva, no inactiva el microorganismo, lo retiene, ¿cierto? Y en el momento en el que esos filtros se saturan, entonces es necesario reemplazarlos, no se deben lavar, no se deben hacer ningún tipo de manejo sobre él. Incluso la disposición de estos filtros es especial, se requiere un manejo especial, porque entendiendo que ellos retienen toda esa carga microbiológica, los convierte en un potencial, digamos, acumulador de microorganismos. Y la principal diferencia es que el filtro, al tener entonces esa superficie tan densa para poder atrapar los microorganismos de ese tamaño, genera una alta presión en el ducto, y para poder vencer esa presión, para que el aire acondicionado fluya a través de él, requiere un motor y una capacidad de aire acondicionado mucho mayor,
¿cierto? Entonces, digamos que en ese sentido los sistemas de climatización deben ser diseñados desde el principio para utilizar ese tipo de filtros, ¿cierto? Si es una máquina de aire acondicionado que regularmente no fue seleccionada para filtración EPA, no va a tener la capacidad de vencer una presión estática de un filtro EPA. Entonces, en ese sentido, una solución como ULTO entra a jugar un papel muy importante porque toda esa carga microbiológica la va a inactivar y digamos que va a prevenir ese riesgo de propagación y de infecciones entonces en los ambientes. Segundo, es un elemento clave también para los sistemas que sí tienen filtración EPA actualmente. No sugerimos retirar el filtro EPA, pero sí como un complemento para inactivar esos microorganismos que se quedan posados allí, ¿cierto? Porque, repito, el filtro no los va a inactivar, solo los va a retener. Entonces es un complemento ideal para, además, inactivarlos. Pregunta 9. ¿Existen equipos portátiles para uso en hogar con celda fotocatalítica? Sí, señor, existen de diferentes marcas. Ambientes Puros, en este caso, todavía no tiene un dispositivo para uso residencial. Sí se encuentran, digamos, en el mercado, pero en repito, Ambientes Puros viene trabajando más enfocado hacia el tema comercial, espacios ocupados de alto tráfico, oficinas, por ejemplo, áreas comerciales, etcétera, en sistemas de climatización central. En los ambientes de un hospital o de un edificio cualquiera, el aire se mueve de un punto a otro. Si en ese movimiento se encuentra a una persona que tiene COVID y tose, aguas abajo contagiaría a otras personas, o es suficiente con la purificación por oxidación fotocatalítica. Bueno, los resultados que se tienen a partir del tiempo en el que se, digamos, ingresa el microorganismo o un microorganismo a un flujo de aire y ser transportado, digamos que es muy rápido. En cuestión de minutos, el hidroperóxido ya está inactivando o está quemando, repito, toda la membrana externa del microorganismo y de esa manera entonces no le va a permitir a él, cuando llegue a un huésped, alojarse e infectarlo y generar entonces el COVID, por ejemplo, en el caso del COP9, del COP2, perdón. Entonces, la respuesta es muy rápido, depende mucho del tiempo que pase entre la exposición al ambiente y el tiempo, pues, y el momento en el que llegue a un segundo huésped, ¿cierto? En cuestión de minutos, repito, ya hay un efecto del hidroperóxido sobre el COVID, sobre el microorganismo en particular, y de esa manera entonces reduce el riesgo. Ahora, más allá de esto, ya los estudios demuestran que el COP2 puede estar en el ambiente hasta por 4 horas flotando, ¿cierto? Y en ese sentido, digamos que el principal factor o el principal elemento a reducir es ese tiempo, dejar que él esté flotando todo este tiempo con capacidad de infectar a una persona, y en ese sentido entonces la purificación por fotocatálisis se convierte en el mejor aliado porque todo el tiempo va entonces a mantenerlos controlados. Así está ingresando nueva carga viral al sistema, no se están propagando, no se están reproduciendo, sino que todo el tiempo los está entonces, digamos, en ese sentido, combatiendo para evitar que contagie a otras personas. Bueno, ¿cuál es el distribuidor de estos equipos en Perú? Actualmente tenemos un aliado estratégico que es MWF, que están en Lima. Repito, ven entonces el contacto de Geoffrey Morbach y a través de ellos entonces sin duda podemos tener una preparación de ofertas y una atención entonces para selección de equipos y obviamente preparación de ofertas comerciales y resolver todas las inquietudes que presenten, ¿cierto? Entonces, en ese sentido también quedo completamente dispuesto en mi correo electrónico, mi celular, para responder las inquietudes que se puedan presentar. Otra pregunta por acá. Cuando hablas de desinfección de superficies por donde pasa el aire con hidroperóxido, ¿quiere decir que en un restaurante purifica paredes, mesas, etcétera? Sin duda, el efecto del hidroperóxido incluso tiene una densidad mayor al del aire, entonces lo que va a ocurrir es que las superficies van a estar en contacto con ese hidroperóxido y van a estar entonces siendo combatidas.
¿De qué depende el resultado? Sin duda, de una buena selección de uto, que la carga de hidroperóxido sea suficiente para mantener el ambiente, digamos, siempre inundado de este elemento, y sin duda, repito, una adecuada selección del equipo, ¿cierto? Eso es clave para buscar entonces esos resultados, pero sí se puede, sí se logran esa desinfección. Pregunta, si fuera en una casa que no cuenta con aire acondicionado, ¿cómo se podría instalar? Digamos que uto en particular no está diseñado para emplearlo en casas, ¿cierto? En uso residencial. Inicia con un mínimo de un área aproximadamente de 75 metros cuadrados, la capacidad del uto de menor capacidad, y para instalarlo en una casa tendríamos que tener un sistema de ventilación de recirculación en el lugar para poder entregar entonces ese hidroperóxido, ¿cierto? Digamos que en ese sentido sugeriría, si no se tiene con una unidad central de aire acondicionado, si no se cuenta con una unidad central de aire acondicionado, buscar, digamos, otro tipo de tecnología portátil, porque en este momento uto no es un elemento para ese tipo de aplicaciones. Si tienen alguna certificación, digamos, no existen protocolos en América, bueno, ni en Europa lo reconozco, que dicten la manera de certificar un dispositivo de purificación de aire por fotocatálisis o ningún otro para sistemas de aire acondicionado. Lo que sí existen son validaciones de efectividad, como les mencionaba, en la reducción de las cargas microbiológicas, y también las investigaciones externas de laboratorios, grupos de investigación que demuestran la efectividad de la fotocatálisis y también del uso del hidroperóxido como un elemento seguro para las personas y con capacidad entonces para reducir las cargas. Bueno, hay un punto muy importante para cerrar, y es que hay ocasiones donde se refieren al hidroperóxido como un elemento, digamos, que es nocivo para la salud de las personas, y ahí es importante entender con claridad. El hidroperóxido es un elemento que siempre está en el ambiente, regularmente lo produce la misma naturaleza a través de la luz UV, similar al ozono, por ejemplo, y en ese sentido, digamos que depende de la concentración que se tenga, si es nocivo o no. El hidroperóxido puede convertirse en un elemento nocivo para la salud de las personas si, por ejemplo, se ingiere por vía oral, ¿cierto? En este caso estamos hablando de un elemento gaseoso que no se va a ingerir. Y segundo, si está en el ambiente de manera gaseosa, en unas concentraciones que superen al menos los 100 ppm y con tiempos de exposición muy largos. Repito, la FDA determina una exposición segura de hasta 8 horas al día, durante 5 días a la semana, durante toda tu vida. Y en el caso de la fotocatálisis, por ejemplo, alcanza solo 0.02 ppm. ¿Cierto? Entonces, digamos que está muy lejos de ese límite, y aún así ese límite, digamos que es apenas el margen donde podría comenzar entonces a generar, digamos, algún inconveniente en la salud de las personas, ¿cierto? Entonces, es reconocido, repito, como un oxidante amigable. En diferentes investigaciones, insisto, también se demuestra la capacidad de reducir los microorganismos, mientras también entonces es saludable para las personas, porque en ese sentido también ayuda entonces a mantener las vías respiratorias desinfectadas. Entonces es, digamos, en este momento el mejor aliado para reducir los riesgos de infecciones microbiológicas en los ambientes internos. Bueno, con esto terminamos. Repito, nuevamente dar gracias entonces a todos los participantes, gracias por todas las preguntas que pudieron hacernos. Si se escapa alguna, ofrezco disculpas, o si no quedó aclarada de la mejor manera. Sin embargo, queda mi correo electrónico, el correo de Geoffrey también, para responder todas estas inquietudes, y quedamos en total disposición para atenderlos. Bueno, un feliz día. Muchas gracias entonces por asistir.